Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, que como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bien, muy bien, con ganas de conversar siempre estas charlas que mantenemos a la distancia, y en este caso una especie de efemérides que tiene que ver con a 5 años de la pandemia, a 5 años de la pandemia con el COVID. ¿Hemos aprendido algo? El tiempo dirá que primero qué es lo que había que aprender. Tenemos que aprender a que a veces las cosas pasan y no tenemos con ningún control sobre ellas. Tenemos que aprender a entender de que quien maneja los países sirven para manejar situaciones que ellos pueden prever, pero no sirve para manejar las que no pueden prever. Puede ser que aprendimos que distintos países o distintas culturas tienen formas distintas de ocuparse del mismo problema. Hay tanta cosa que pudimos haber aprendido. Yo creo que más que eso, creo que todavía no salimos de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía no entendemos lo que nos pasó. Pensá esto, el mundo se paró. Fuimos testigos de algo increíble, primero de todo, ¿sí? El mundo se paró. No pasó nunca en la historia. Nunca en la historia todo el mundo se paró. Nunca. Lo más cerca que hubo fue la famosa pandemia de la gripe en principio del siglo XX, pero eso solamente que fue Estados Unidos y parte de Europa y nada más. El resto del mundo no la tocó la pandemia. Acá fue una pandemia donde todo el mundo se paró, dejaron de volar aviones. ¿Te acordás cuando dejaron de volar aviones por el tema de del volcán en Islandia? De acuerdo. Bueno, es decir, nosotros vivimos momentos en que no se era tragedia. Para esto nadie estaba preparado. Y aún los que creían que estaban preparados no estaban preparados. Y una de las cosas que a mí yo recorrí el mundo durante la pandemia, ¿sí? Yo no me tuve que quedar, o no me quedé, encontré formas de no quedarme y recorrí bastantes lugares en el mundo. Y vi cómo otros países lidiaron con la pandemia. Y tenemos países que contaron cómo lidiaron la pandemia y era mentira. China, por ejemplo, contaba de que estaba todo abierto, que tenían todo resuelto, ¿te acordás? Que ellos iban, hacían los estadios, ellos ya habían dominado el COVID. Era mentira, estaban todos encerrados. Pero por otro lado tenés pueblos como, por ejemplo, los uruguayos. En Uruguay, por ejemplo, o en Japón, no había ninguna regla. Y en Suecia tampoco, ¿sí? Nadie tenía que quedarse en su casa, todo el mundo podía salir. En Suecia, vos sabés que si vos andabas con una máscara, la gente te decía cosas. ¿Te acordás? Sí, claro, el barbijo. Claro. Y vos fíjate que pasaron cosas terribles sobre las cuales nadie nunca pagó. Al principio de la pandemia, cuando no había suficientes N95, que son las únicas, estas y parecidas, ¿sí? Las únicas, ¿cómo se llama? Mascarillas, ¿sí? Los únicos barbijos que funcionan contra el COVID. Las demás no funcionan, las demás no sirven. Y lo interesante fue que esto lo sabían los científicos, pero mintieron y dijeron ponete cualquier cosa, ¿te acordás? Un trapo de ¿te acordás? 3 capas de textil, y era mentira. Murió muchísima gente porque los científicos en ese momento, para asegurarse que los médicos y las enfermeras tengan suficientes barbijos, mintieron para que la gente use cualquier cosa. Y la gente confiada salió a la calle o salió a encontrarse con gente con esos barbijos, incluyendo el celeste, el azul ese que se sigue vendiendo en las farmacias en Argentina. No sirven. Son barbijos para no contagiar, no para no ser contagiados. En realidad ese era el planteo, digamos, lo importante era, ante la duda, evitar contagiar, no tanto evitar contagiarte. Bueno, acá hubo dos partes distintas. Los japoneses salieron con barbijos. Yo fui a Japón, vos sabés, muchísimas veces, y incluso algunos los transmitimos desde Japón. Pero en Japón la gente usa barbijo cuando ellos están enfermos, para no contagiar. ¿Okay? Pero acá en el mundo le dijeron a la gente, usa cualquier cosa, todo es bueno, no hace falta un N95. Y yo lo podés buscar en los diarios. Directamente, en mi opinión, mataron gente. Porque del momento que la gente se confió y salió, nunca vamos a saber quién, por supuesto, porque está toda la especial de esta situación, ¿sí? No hay con quién. Pero esta gente sigue trabajando hoy. Esta gente sigue siendo empleados públicos, trabajan en ministerios de salud, y como si no hubiera pasado nada. Y esa gente estuvo probablemente detrás de la muerte de muchas personas. ¿Vos preguntaste qué aprendimos de la pandemia? Eso no lo aprendimos. Eso lo aprendimos. Mira.
Te quiero preguntar por algo que dijiste al principio, que fue, yo evité quedarme encerrado, yo intenté por todos los medios posibles moverme. ¿Tuviste la posibilidad de ingresar a qué países, por ejemplo? Bueno, yo ingresé a Alemania, a España, a Francia, ingresé bueno, en general, todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, por supuesto, a Brasil, al Uruguay no pude, estuve por entrar, no pude entrar, pero en Europa me moví bastante, en Europa Occidental, ¿sí? Alemania, Holanda, todos esos lugares, Francia, y lo hice, por supuesto, aprovechando determinadas reglas que me permitían, como yo soy ciudadano de un país europeo, además de argentino, me permitía eso moverme con más facilidad que otros. Y yo estaba curiosísimo, a mí me interesaba mucho todo lo que estaba pasando, primero a mí me pareció una vivencia fuera de serie. Yo sé que la pasamos todos mal, pero además tuvimos la suerte de ser testigos de algo que si te lo hubieran contado antes hubiera dicho esto va directo a un libro de fantasías, ¿sí? Esto es lo que pasa, que lo que yo digo enoja a mucha gente, porque hay mucha gente que perdió familia. Yo entiendo, pero pensá en un corresponsal de guerra, ¿sí? Y esto no es una guerra, pero algo parecido a eso. Estás viendo algo que no ves nunca. Y la gente aparte se portó fabuloso. Yo te quiero decir que yo desde la pandemia tengo muchísimo más respeto por la raza humana. Porque dentro de todo hicieron las cosas, se las aguantaron, era feo, era incómodo, y lo hicieron bien. Y sobre los gobiernos, te puedo decir algo que es importante. Ningún gobierno estaba preparado para esto, pero no había forma de prepararse para esto, ¿sí? No es que había cómo prepararse. Y ellos tampoco sabían lo que estaba pasando. Y me gustó algunos gobiernos que decidieron, mira, yo prefiero pecar de cuidadoso y que la gente quede encerrada y no que se muera gente. Me pareció inteligente, me pareció bien, me pareció un gesto muy lindo de su parte. Lo vi en España, lo vi en Francia y lo vi en Argentina también, en principio, ¿sí? Yo pasé la primera parte de la pandemia en Argentina. Recuerdo cuando apareció Fernández, el presidente, y dijo, yo no quiero que se mueran 100.000 personas, e hizo algo muy inteligente en ese momento, que era cerrar la Argentina hasta que tenga la suficiente cantidad de respiradores. ¿Te acuerdas que era el problema de las camas y los respiradores en esa época? Y, y él lo hizo. Y Argentina le llegó más tarde y gracias a eso tuvo esas camas. Yo no estoy hablando ni bien ni mal de él. Comento lo que fue ese momento, ¿no? Pero me sorprendió la gente. La gente acató, y eso me sorprendió mucho de la gente. Y la gente acató en España, y acató en Francia, y acató en Alemania, y acató en Argentina, y acató en Brasil, y acató incluso en Estados Unidos. Yo vine acá a la Florida, que era el lugar que estaba más abierto de todos. Y la gente acataba, sí, y no estaba obligada, ¿sí? Acá no estaba obligado de nada, ni de andar con máscara, ni de absolutamente, con mascarilla, ni nada. Fue un momento interesante de ver al ser humano frente a algo totalmente imprevisto. Pero esta historia de la pandemia hay algo muy especial, y es que todo el mundo estaba involucrado en eso. Había una globalización del problema, el problema estaba globalizado. Cuando hay hambre en África, los africanos tienen hambre, ¿sí? La gente se va a comer un bife chorizo. Cuando hay otros problemas, bueno, son problemas en otro lugar. Esta vez no había otro lugar. Claro, había un problema para resolver y había que ver quién era el primero que lo resolvía, y en base a eso se empezaba a resolver el problema de todos los demás, que Así es. fue la búsqueda, entre otras cosas, de la vacuna. La vacuna, la gesta de la vacuna. Fue una gesta, fue una historia en donde aparecieron los chantas, como los rusos y los chinos, que inventaron vacunas que no funcionaban. Tuvimos de todo, ¿sí? Pero al final utilizaron una tecnología que no existía. mRNA no existía. Agarraron tecnología nueva, crearon una vacuna de cero con un nivel de efectividad altísimo. Yo creo que un día hay que sentarse y mirar al espejo y decir, che, no fue tan mal como raza, como especie. Como especie, claro. Dijimos No fue tan mal. Te doy otro ejemplo más de algo que hizo la especie, que uno podría... Vos sabés que prácticamente el hambre no existe más. Aquí y allá la gente no come bien, no tiene, pero el hambre, como era cuando yo era chico, y quizás cuando vos eras chico también, que era hambre, la gente se moría de inanición, de hambre, no existe más. Se terminó, se resolvió. Y deberíamos todos, desde algún lado, abrazarnos a nosotros mismos y decir, che, qué bien. En nuestra generación se terminó el hambre, ¿sí? Por supuesto que hay millones de problemas más, pero
ese tema más o menos lo cubrimos. Y la pandemia, la vacuna, ¿cuánto tiempo se dio la vacuna? 1 año y pico. Fue espectacular, con las pruebas, con los testeos, ¿te acuerdas? Con todo. Fue fuera de serie. Eh, pero yo no me quiero quedar en la pandemia para hablar de la pandemia, porque yo creo que hay otros temas que tratan de globalizarse o de ser globales, como por ejemplo el cambio climático. Y entonces te dicen de que va a haber cambio climático y esperan de todo el mundo que todo el mundo aúne los esfuerzos para eso. Pero fuera de palabras, hay muchos países que no hacen nada para el tema. Es decir, si ellos aceptan que hay un cambio climático, yo lo estoy ahora juzgando. Es decir, si existe, si no existe, no me interesa el tema. Me interesa cómo actúan todos. Viene China y sigue utilizando carbón como el número 1 sistema de energía de ellos, ¿sí? India ni te cuento. Entonces, hay polución, hay todo. Porque todavía nadie está convencido. De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos no creían. ¿Te acordás que decía el ministro de Salud argentino, ¿cómo se llamaba? El que Jorge García, sí, el que se murió. Acá no va a llegar, o estoy más preocupado por el dengue que... Bueno, hubo muchas cosas. Estoy más preocupado por el dengue que por el COVID. Acá nunca va a llegar. Es una gripecita, se cura con un té, digamos. Pasó todo eso y de golpe entraba todo el mundo y de un día para otro cerraron todas las fronteras. Eso es ahí, en algunos aspectos choqueaba, ¿no? Algunos pero era improvisación, mentira. Pero resultó porque Argentina llegó más tarde. Es decir, en ese momento ganar tiempo era todo. Yo te digo, estaba de viaje, fui a Israel. Viajé a Israel, yo no estaba viviendo en Argentina, no vivía en Argentina, pero viajé a Israel en enero, principios de enero, los primeros días de enero. Y yo ya compré las máscaras, las N95, porque yo había escuchado de la pandemia en China. Y yo estaba convencido que iba a llegar la pandemia, tuve discusión con mucha gente en esa época. Podía haberme equivocado, pero no me equivoqué. Y andaba yo con la mascarilla. Y veía el negacionismo, pero una cosa es negar el calentamiento global que va a pasar dentro de años. Otra cosa es negar algo que va a llegar a pasar dentro de 2 semanas. No sé. Cuando empezaron los contagios, evidentemente, había una prueba de que ya se estaba, que ya estaba en el planeta, no era que estaba acotado solamente a China, porque en China duró 1, 2, 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas, pero enseguida ya empezaron a verse los casos como si fuera un videojuego, empezaban a verse que ya había llegado el virus a Italia, del verdadero país, y ya no había forma de frenarlo, claro. No, era obvio que no se iba a frenar, pero el tema era quién se iba a dar cuenta y quién lo iba a hacer antes. Después tuvimos una historia de Trump, que hizo grandes barbaridades durante la pandemia, que deben haber costado muchas vidas. Yo no sé si él no perdió al final las elecciones por esa historia, pero cada uno apareció ahí, viste, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Esto fue el momento en la que todos se pusieron y se armaron, y geopolíticamente vimos acciones muy interesantes. China, por supuesto, tratando de evitar de que se digan que ellos son los culpables, ¿sí? Pero negándose a cooperar. ¿Te acordás lo de Wuhan? Hasta el día de hoy no cooperan con el tema ese. No se sabe, nunca termina de quedar en claro qué pasó, digamos, cómo empezó, qué disparó esta epidemia. A ver, primero no sé si se puede saber, pero si se pudiera saber, China hace todo lo posible para que no lo sepamos. Con lo cual uno piensa, escúchame, si vos escondés por algo lo haces. Hay un tema de orgullo de ellos que trabajan también sobre ese tema. Pero vos tenés países que hicieron cosas especiales. Israel hizo un acuerdo, ¿te acordás? Con Pfizer. Que el primer país que hagan los exámenes, que hagan las pruebas ahí, y que el primer país que reciba la vacuna sea Israel. Y así pasó. Y se jugaban, porque bien podía haber sido. ¿Te acuerdas? Argentina recibió la Sputnik, fue uno de los primeros países que recibió la Sputnik. Se estudió la Pfizer y finalmente por un acuerdo supuestamente geopolítico se priorizó la llegada de la Sputnik porque en algún momento dijeron que pactar con la Pfizer era entregar recursos naturales como los glaciares. ¿Quién iba a pedir los glaciares? ¿Dónde? Es una pregunta que nos hacemos todos, pero en su momento en el Congreso ese fue uno de los motivos por los cuales se optó por la Sputnik y no por la Pfizer. Se optó por la Sputnik por las relaciones que tenía con Rusia, Cristina, creo que no hay duda, y con una vacuna que nunca se demostró si funcionaba, nunca. No hubo, se hicieron pruebas muy, muy chiquitas. No sabemos si funcionaba, probablemente no. Te apretaba la China, ¿te acordás de la vacuna china? Sí. Hubo 2 vacunas chinas. La Sinopharm, una de ellas era la de Sinopharm. Claro. Lo que digo, ahí tenés, es decir, empezó a jugar el tema geopolítico. Rusia le empezó a vender a los países que le convenía vender, ¿sí?
Eh, Después China hizo lo mismo, hizo lo propio, y se convirtió en algún lugar la diplomacia de las vacunas. Pero pasó algo muy interesante. Una vez que se terminó la pandemia, ¿sí? Uno dice, bueno, se terminó, pasamos a otro tema. Quedó mucha gente muy mal. Gente que tuvo que quedar encerrada y que fue un momento que después no lo superó. Hay mucha gente que no lo superó. Te digo, en Estados Unidos, entre 25 y 50% de los empleados públicos no van a trabajar hasta el día de hoy. Trabajan de remoto, ¿sí? Ya le dijo Trump que no va a ser así. Pero muchos prefieren irse porque no son capaces de volver a estar con gente. Hubo una fractura emocional en la gente que quedó atrás. Y después está toda la historia de los chicos, que también se exageró mucho. No pueden ir al colegio. ¿A qué colegio? A los colegios en Argentina, que son una porquería, no entendí. Sí, son una babysitter los colegios. En Argentina y en otros países. Era lo menos importante el colegio. El problema es que los chicos estaban en la casa y los padres no podían ir a trabajar. O no podían trabajar. Todo eso. Pero eso se pasó. ¿Y qué quedó de eso? ¿Qué decís vos, Horacio? ¿Qué te quedó de la pandemia vos? Por un lado, en cierta forma, yo veo que, por ejemplo, lo que pasó acá, yo no tuve la posibilidad de viajar y viví solamente lo que pasó acá y tenía la posibilidad de comparar. Quedó mucha falta de credibilidad. El gobierno prácticamente perdió un gran capital político que tenía. Empezó a haber mucha desconfianza por las decisiones que se tomaban. Quedó muy en evidencia la corrupción, ya que el vacunatorio VIP, esta sospecha de, claro, el acuerdo con por qué Sputnik y no otra, y por qué se vacunaban primero, y por qué había vacunación VIP, y por qué determinadas personas ya tenían 2 dosis y el resto de las personas no las tenían. Siempre esta cosa, creo que potenció muchas cosas que siempre se vivieron, y por primera vez estas cosas vinculadas a la corrupción que habían pasado muchas veces y que tenían que ver por ahí con obras o con coimas. En este caso la corrupción tenía que ver con la salud y daba la sensación de que no se puede con eso, con la salud no se puede joder, y creo que hubo un quiebre, y de ese quiebre surgió un fenómeno como el de Milei. Yo creo que sin pandemia y sin el manejo de la pandemia que hizo el gobierno anterior, no hubiera aparecido un Milei. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La verdad es que yo en general no me cito, pero yo escribí un artículo que se llama ¿Es la pandemia estúpido? Y fue todavía cuando Milei todavía no, muy lejos de haber ganado las elecciones, y dije, va a ganar Milei por la pandemia. Pero es también por los restaurantes clandestinos. Yo te recuerdo. Es decir, Sí, también pasaba que había mucha gente que respetaba, que hubo una especie de plan único. Daba lo mismo si vos vivías en un municipio con 4 millones de personas o si vivías en el medio del campo. La política era la misma, y en realidad era más frecuente que se respetara en los municipios alejados de pocas personas, y en estos municipios muy, muy, muy poblados era imposible de cumplir y era imposible de hacer cumplir. Entonces, daba la sensación de que te levantaban el dedo y te decían, te vamos a ir a buscar, pero cuando había que ir a buscar no buscaban a nadie, y los primeros que incumplían las reglas impuestas por el poder eran los mismos tipos que estaban en el poder. sí, bueno, por eso te digo, la pandemia develó quién es quién en esta historia. Pero vos decís, hay una cosa que a mí me pareció siempre, otra vez, los científicos haciendo papelones, con el tema de salir a la calle con barbijo. Una cosa, una locura es no entender nada de virología. No se podía caminar más allá de 4 cuadras a la redonda. No, había que alquilar un perro si querías poder hacer. Alquilar un perro, o había que salir con una bolsa de supermercado porque indicaba que iban a hacer las compras. Pero esto que yo planteo, a ver, yo tuve la posibilidad de verlo acá y vi cómo se manejó la pandemia acá. Vos tuviste la posibilidad de verlo en varios países, y también estábamos analizando cómo impactó la pandemia en el mundo y en la política y en la elección. Esta cuestión de que la gran mayoría dicen que la gran mayoría de los oficialismos salieron perjudicados por la pandemia, y que luego de la pandemia o durante la pandemia hubo un recambio. La gente dijo, vos no me gusta cómo lo manejaste, me generaste desconfianza, y que la gran mayoría de los gobiernos perdió la elección desde el oficialismo. ¿Qué lecturas es con respecto a otros países, abriendo un poquito las fronteras? ¿Pasó en todos lados lo mismo? Pasó en Israel, por ejemplo. Yo también estuve en Israel durante la pandemia. Estuvo un escándalo con el primer ministro, que en la cena de Pascua, que es la cena más importante del año de los judíos,
que pidió que todo el mundo esté solo. Él trajo a su hijo, el presidente también, que estaba en ese momento, y trajo a otra persona, y eso hizo un escándalo grande y un enojo muy importante con la gente. En Francia pasaron cosas parecidas, en España pasaron cosas parecidas, y en todos lados, como te digo, hubo de todo, ¿sí? Yo miraba por televisión, en la televisión española, tiene un programa los sábados a la noche que era en ese momento el más visto, que se llamaba La Sexta Noche, y se hablaba exclusivamente de la pandemia. Pasó de hablar política a hablar prácticamente solamente de la pandemia. Y traían expertos y más expertos y otro experto, y este te mostraba cómo andaba el virus y el otro cómo entraba el virus, y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y era el único tema. Pues fíjate, no había nada, no había fútbol, no había política, no había elecciones prácticamente. Teatro, no había cine, no había estrenos, no había nada. Nada, Nada. nada. Pero esa discontinuidad, porque lo que vivimos es un estado de discontinuidad exagerado, nos dejó a todos, o a muchos, ¿sí?, haciéndola más difícil volver a eso. ¿Viste cuando la gente sale a correr en la calle y llega a un semáforo y no tiene más remedio que esperar que se ponga verde y se queda corriendo en el lugar, trotando en el lugar? Eso es lo que estábamos haciendo todos. Estábamos parados trotando en el lugar, esperando que nos llamen. Y todo el tiempo, y la gente, lo interesante es qué cosas la gente le faltaba. Lo más importante es que no podías ver a la gente que vos querías. Y mirá que había Zoom, ¿te acordás? Era espectacular, uno podía hablar con quien quería y verse. Yo, mi vida, me miraba por Zoom, después tampoco. Pero durante la pandemia era la única forma de tener contacto visual con alguien. Que Zoom hizo una suma de dinero gigante, ¿no? De toda esta historia. Pero lo que digo es, se vienen ahora otros retos. El reto del cambio climático, ahora hablan de un asteroide, que hay un 2% que llegue. Hay un intento de, otra vez, aunar a todos juntos en una sola cosa, pero yo no creo que pase. Yo no creo que en ningún momento logremos todos, o la gran mayoría de la gente, esté enfocada en un solo tema. Creo que eso no va a volver a pasar, y algún día se va a leer, por supuesto, se van a escribir, ya no van a haber libros de historia, ¿sí? En la inteligencia artificial te lo va a contar. Claro, y te quiero consultar con respecto a los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos pasó esta cuestión donde vos decías, parte de la pandemia se vivió bajo el gobierno de Trump, después bajo el gobierno de Biden, ahora volvió Trump, y da la sensación de que desde el gobierno de Trump están empezando a revisar lo actuado en la pandemia y a poner dudas con respecto a determinados personajes que fueron centrales en la batalla contra la pandemia, por ejemplo, Fauci. Sí, Fauci lo llaman por lo menos acá en Estados Unidos. Fauci fue el médico, el tipo que estaba a cargo de todo, y de hecho Biden le dio una clemencia, ¿cómo se llama? Una vacuna de clemencia para que nadie le pueda hacer juicio, lo llaman perdón, un juicio, nadie le pueda investigarlo a él criminalmente, a Fauci, y es más, no solamente se le dio Biden, sino que él lo aceptó, porque para que una persona que le dan, le dan clemencia o le dan un perdón para que no sea acusado o investigado, tiene que aceptar. Y de hecho, una de las personas que Biden le dio no aceptó. Y Fauci aceptó. Así que él bien sabía que lo iban a investigar a él y iban a encontrar cosas determinadas con Fauci que claramente no hizo los deberes, así lo ven ellos. Mira, la Florida estuvo abierta toda la pandemia. Yo estuve en la Florida 2 veces durante la pandemia. Todo abierto. Yo iba a bailar, para que tengas una idea. Por supuesto, yo iba a bailar con barbijo, ¿sí? Pero después que me vacuné, ni eso. Y la gente estuvo y anduvo bien, y no murió más gente en la Florida que en Nueva York. Nueva York estaba totalmente restringido. La ciudad era terrible. Los estados, digamos, republicanos eran mucho más abiertos. Y la Florida especialmente abierta. Y la Florida, yo me encanté. ¿Sabes qué interesante? A mí me gusta, vos sabés, ir a escuchar música electrónica, bailar música electrónica. Y yo en los lugares que voy en el mundo vamos a bailar con mi esposa a varios lugares. Y como no había nada abierto, todos los grandes DJs venían a tocar acá a la Florida, a Orlando. No, y después hubo una particularidad con el estado de Florida, que hicieron de la situación, de sacaron un provecho, terminó siendo la capital de los vacunatorios y generaron en un momento que estaba todo cerrado, una especie de boom turístico. Todo el mundo quería ir a Florida y había demanda total de vuelos y de alojamiento, porque era el lugar donde vos podías ir, te vacunabas y te quedabas de vacaciones. Y no solo eso, primero que Florida es un lugar cálido, ¿sí? No hay lugares cerrados.
podés estar en un lugar abierto, eso ya te da una ventaja. Yo cuando estuve en la Florida no comía adentro del restaurante, comía afuera, me sentaba en nuestras mesas de afuera y comía afuera. Yo me seguí cuidando, ¿sí? El que no quería enfermarse era yo. Pero yo vi gente. Ahora, cuando hice un viaje por el interior de la Florida, entré en un bar en un pueblito de mala muerte ahí en medio de la nada y me senté a pedir algo para tomar y vino y la moza era una chica colombiana. Y le pregunté qué tal pasó la pandemia. Y ella me contó que fue muy triste porque casi nadie usaba barbijo en el bar y había una mesa de viejitos, de 12 viejitos y se murieron todos. La pandemia fue brava, se murió mucha gente, ¿sí? ¿No? Fue una cosa terrible. Pero tuvimos suerte que hubo vacuna, porque hay enfermedades que no tienen vacuna. La malaria no tiene vacuna. Entonces, tuvimos suerte. Y casos, así estamos destacando en cierta forma algunos casos de éxito, pero países que equivocaron el diagnóstico, países que se equivocaron mucho y que generaron por ahí una ruptura con la sociedad que no tenían. Suecia se murió muchísima más gente que en Dinamarca. Suecia estaba todo abierto y en Dinamarca estaba todo cerrado. A ver, no hay que ser ningún genio. Si la gente no sale a la calle y nadie se puede encontrar con nadie en el contagio. No es que se inventó otra cosa. Pero Suecia, te dije, estaba mal visto que andes con barbijo. Y la gente se enfermó muchísimo, murió mucha gente. El hombre venía con una teoría de que en algún momento se iba a ver, ¿te acordás que hablaban que si se enferma suficiente gente, hay un número, ya no me acuerdo. Sí, la de inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. De rebaño. Inmunidad de manada o de rebaño. Mirá cómo uno se va olvidando de todo eso. En ese momento uno hablaba de las palabras, ¿viste? Todo el mundo sabía sobre. Esto es otra cosa que ocurrió interesante. Toda la humanidad que no sabía un carajo de biología, porque el 99%, 25% de la gente no sabe biología, se hizo, todos entendieron biología de ahí en más. Está bueno eso, me parece, ¿no? Era todo el mundo sabía, el virus hace así, es el virus que se reproduce, ¿no? Las células T. Se hablaba de cosas que yo podía creer que la gente hablaba de eso, ¿sí? Y hablo de la verdulería. Y quedaron estas costumbres, ¿no? Quedaron las costumbres de la limpieza, de la higiene, de las manos, del alcohol en gel, de quitarse los zapatos por ahí para entrar en algunos ambientes. Lavarse las manos, sí, la gente se lava más las manos que antes. El alcohol en gel creo que se quedó porque terminó arruinando las manos de la gente, ¿no? Yo creo que eso quedó afuera. Pero yo, por ejemplo, viajo siempre, que me subo a un avión, que es uno de los lugares donde más posibilidad de contagio hay. Ahora te explico por qué. Yo me pongo barbijo el N95 desde el momento que entro al avión y hasta que el avión está en el aire por lo menos 25 minutos. A los 25 minutos, cuando el avión está en el aire, funcionan se llaman los filtros EPA. Son filtros que las chances de contagio son muy bajas, muy, muy bajas, estando en el avión. Y me lo pongo 25 minutos antes de aterrizar porque ahí empiezan a dejar de funcionar. Entonces, la idea es porque lo que hay se concentra el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico quiere decir que tiene más concentración de viruses y más chance de enfermarse. Yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y no soy un hipocondríaco. ¿Cuándo fue la última dosis que te diste de la vacuna contra el COVID? Me di la 6ª dosis hace 1 año y medio. No, me la dejé de darme la vacuna contra el COVID. No. Dejó de ser un tema porque acá en Argentina no se habla del COVID, más allá de que hay gente que recomienda, dependiendo de tu situación de salud, por lo menos una vez por año o una vez cada año y medio, pero acá dejó de ser noticia. ¿El mundo se olvidó ya del COVID? El mundo se olvidó del COVID, sí, claro que el mundo. Pero nosotros siempre nos olvidamos de los sufrimientos. Pensalo, si no estaríamos todo el día, no alcanza solamente los sufrimientos de la hora, tenés también los de antes. La idea de olvidar, obviar, son métodos de las cosas que el ser humano necesita para poder seguir, si no te vuelve loco. Yo creo que hicieron bien en olvidar, pero además, si no te olvidarías, ¿harías qué? ¿Qué se supone? Mira, yo me sigo lavando las manos cada vez que le doy la mano a alguien que veo que está resfriado. Siempre, me voy y me lavo las manos. Sí, hay cosas determinadas que yo hago ahora que son post-COVID, pero yo algunas, te dije, yo si bien viajo mucho en avión, cada vez que viajo en avión me pongo el barbijo, ¿sí? Cuando voy especialmente cuando voy a un hospital, donde hay en la guardia, ¿sí? En las guardias, en esos lugares, yo siempre ando con el barbijo en el 95, siempre.
y me doy todas las vacunas del mundo. Sí, yo siempre me doy todas las vacunas, soy un gran... Ahora subió, hablando del COVID y que este Kennedy, que es ahora ministro de Salud de Estados Unidos, no es un gran creyente de las vacunas, ¿eh? No, por eso te preguntaba qué pasaba en Estados Unidos luego de este cambio de gobierno, porque sale Fauci y protegido en cierta forma por Biden, y aparece Kennedy que vos casi decís, algunos hasta lo señalan como una antivacuna. Él pone en duda vacunas como la triple, diciendo que traen el autismo y esas cosas que son totalmente locas. El problema es ese, el problema es que una vez que vos no sabés qué pasa, entonces empezás a inventar cosas, ¿sí? Por supuesto que hubo gente que también decía que era castigo de Dios, y este tipo de cosas. Cada uno tenía otra explicación fantástica. Pero ahora él y otras personas, el que va a ser jefe de la FDA, no son grandes creedores de vacunas y vamos a tener mira, tenés en este momento una epidemia de sarampión en Estados Unidos, en Texas, porque la gente no se vacuna. Mira, la vacuna más importante es la vacuna contra la ignorancia y contra esa... Lo que pasa es que ahora está la inteligencia artificial y yo quiero creer que la gente le va a preguntar a la inteligencia artificial si vacunarse o no. Y creo que en ese caso estamos en mucho mejor manos que en la mano de un político, de algún médico que cree una cosa o la otra, ¿no? Aparte hubo negocios muy grandes, ¿te acordás con determinados remedios que no existían? ¿Te acordás el remedio antiparasitario? Mira, no me acuerdo de los nombres. El antiparasitario y después había, no sé, otras 2, 3 cosas y la gente iba y compraba y tenía grandes cantidades y lo tomaban porque por supuesto no servía para nada. Pues sabes que hay una película anterior a la de COVID que se llama Pandemia sí, Pandemia, que es con este chico que tiene la novia argentina, ¿cómo se llama? El que hizo... ¡Ja! Matt Damon. Matt Damon, sí. En la que actúa Matt Damon, en donde también, algo muy parecido, ¿eh? Algo que viene de China, que se contagia a todo el mundo, solo que mata al 25% de la gente, no como el COVID que mataba al 2%. Y en esa película hay un personaje que tiene un remedio que dice que la cura de la enfermedad, que por supuesto es mentira. Y la gente va y rompe vidrios y todo para poder conseguirla y se vuelve loca. Es decir, pero no lo vimos mucho eso, ¿verdad? La gente esperó tranquila la vacuna, en general, ¿no? Vamos a ver cómo continúa todo esto. Buki, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Yo la semana que viene ya voy a estar en Orlando, Florida. Perdón, en Francia. Ya ni sé dónde estoy. Ahora estoy en Orlando. Muy bien. Bueno, a disfrutar de las fiestas electrónicas sin barbijo. Gran abrazo a la distancia. Esto fue El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Kawaki y gracias por acompañarnos en esta conversación que mantenemos a la distancia con El Observador Internacional, Buki Tenenbaum.